una cosa que no debe hacer un CEO es pelearse él con LinkedIn. A mí se me hace raro. Lo que ellos piensan de un sector o lo que ellos saben es palabra de Dios y entran igual como demasiado fuerte. Les dan a alguien que les dé una pequeña rebaja. Ellos son personas igual que nosotros. Es un CEO, pero es una persona igual que yo, que tú y que cualquier hijo de vecino. Sufren los mismos problemas y empiezan a validarse con los likes, con los comentarios, con lo que les dicen. Si alguien les dice algo feo, les afecta y aunque los otros 15 comentarios sean positivos. Entonces, igual mejor todavía delégalo porque no tienes que pensar en esto. Porque al final entras en ese bucle en el que estamos todos en las redes sociales de validarnos a través de ellas y... Iván Blanco, experto en marca personal en LinkedIn, un asturiano viviendo en Madrid. Me gustaría, antes de pasar a la fase de... Bueno, primero, muchas gracias por venir aquí. A ti por invitarme. Obviamente. Y antes de pasar a cómo cualquier persona puede empezar a generar contenido en LinkedIn y a partir de ahí clientes, conocer cómo de Asturias pasas a Madrid y cómo de dropshipping que me contabas antes y algunos que otros emprendimientos acabas convirtiéndote en experto en marca personal. Bueno, pues igual la historia es un poco larga, pero voy a intentar resumírtela. Yo más o menos estamos hablando de 2013 y yo estaba estudiando Derecho. Y bueno, al final pues no sabes qué hacer, intentas, que no sabrá, mucha gente que lo escuche le habrá pasado, intentas ir a una carrera como que te cierre las menos puertas posibles, porque no sabes hacia dónde vas a ir, entonces dices, oye, mira, voy a intentar por lo menos, si la cago, cagarla lo mínimo posible. Sí. Entonces empecé por Derecho, claro, era igual la mínima cagada posible, pero el día a día era horroroso para mi gusto. O sea, yo me sentaba a intentar leer los libros de Derecho, me daba cuenta de que aquello no era, pero claro, pues un poco el sesgo este del coste hundido, de que, porque el primer año no me salió del todo mal y dices, mira, es que ya con este esfuerzo vamos a intentar acabarla, pero a mí se me hacía muy complicado. Entonces, pues yo todo el rato, como me aburría, estaba siempre pensando, bueno, pues cosas que hacer, que montar, pues básicamente porque estás en la biblioteca mirando libros que te aburren y te da por pensar que yo creo que es una cosa que ahora cada vez perdemos más porque cada vez nos aburrimos menos. Yo dejaba el móvil en casa, por eso me aburría. Porque si hubiera llevado el móvil, ya entonces no, igual no se me hubiera ocurrido nada, pero por lo menos tampoco me hubiera aburrido. Total. Y se me ocurrió, dije, oye, mira, yo más o menos, a mí me gustaba siempre mirar webs así raras, con productos extraños, y dije, mira, hay muchos productos en China con precios ridículos que yo creo que en España se podrían vender por muchísimo más, y si me monto un Instagram y lo subo a ver a quién le pueden interesar. Eso ahora se llama dropshipping, pero yo de aquella no sabía ni cómo se llamaba, simplemente llegué a esa conclusión. Claro, estamos hablando de Instagram 2013, es un feed algorítmico, o sea, perdón, cronológico, no algorítmico, entonces tú según subes, si la otra persona está mirando el Instagram, le sale. Entonces yo que entraba ahí un poco por fuerza bruta, subir muchos productos todo el rato. Subía muchos productos y luego, ¿cómo consigues llegar a nuevos seguidores? Pues hacía follow por follow. Gente que hacía cosas similares o gente que seguía páginas de productos que podían ser similares a los que yo vendía, los empezaba a seguir. ¿Manualmente todo eso? Porque también estaban los bots, ¿no? Que, sí, oye, pero es que de aquí ya no llegaba ni a haber bots todavía. Y claro, tampoco había limitaciones, es decir, ahora yo empiezo a hacer follow por follow y en media hora la cuenta de Instagram tiene 80 limitaciones y ya da por muerta. Baneada y todo, pero de aquella podías hacer lo que quisieras. Entonces yo, pum, 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 y empezaba a ver competencia, gente que hacía lo mismo y yo dije, ¿cómo puedo diferenciarme de la competencia? Pues intentaba, cuando alguien me escribía para pillar algún producto, contestar más rápido, aparentar porque ahí se escribían para comprar, no había ni un Shopify. Que no, nada. Literalmente me escribían y lo pasábamos por WhatsApp. Y entonces dije, pues mira, tengo que dar mayor fiabilidad porque al final esta persona está confiando en mí, entonces que se me vea empaque, que conteste rápido, que eso te da empaque, que suba más que los otros, que tenga más productos que los otros, que todo sea como mejor que los otros para diferenciarme porque si no tampoco hay mucho más. Y la verdad es que me empezó a ir muy bien, te estoy hablando de... Me hablaban igual 100, 200 personas al día. Ahí para dar contexto a la audiencia, el feed algorítmico, no, cronológico, es que justamente apareces a medida que vas publicando y no por tener más reacciones, la hora punta, no por tener más comentarios. Para que te hagas una idea, era la misma que ahora. Es decir, era a las 9 de la noche, más o menos todo el mundo estaba ni está con la tarjeta en la mano. Entonces yo a las 9 de la noche, subía cada 15 minutos un post hasta las 11. Todo el rato. Entonces, claro, tú estabas ahí sentado en el sofá, te iba a aparecer. Es más, gente cercana me decía, joder, es que me sales todo el rato. Y yo, claro, es que eso es lo que pretendo. Claro, ahora mismo los algoritmos no son así y todo eso se ha ido pues poco a poco mejorando por un lado y deteriorando para los que nos aprovechábamos de esos huecos, porque al final además estamos hablando de que era
visibilidad gratuita. Total. O sea, ahora ya, evidentemente, la visibilidad se paga. Y entonces, pues un poco lo que te digo, yo iba bien, muchísimos clientes, te estoy hablando de, yo qué sé, habré hecho más o menos 5.000 clientes más o menos en 2-3 años. ¿Con recurrencia o...? Había recurrencia, tampoco exagerada, pero bueno, había recurrencia. La gente estaba, la verdad, bastante contenta. También piensa que era un modelo que casi no estaba... a ver, legalmente iba muy justo. Yo cuando fui a la asesora me dijo, bueno, vamos a acoplarlo a este modelo. No había un modelo exacto. Entonces tampoco yo me la podía jugar muchísimo de enfadar a la gente, porque la asesora me lo dijo, cualquier problema con un cliente, devuelve el dinero y no te busques problemas. Porque esto no está muy claro, y tú no tienes una web con una información legal, unas cláusulas, entonces juegas muy... Entonces yo intentaba no enfadar a la gente y la verdad que la gente estaba contenta. Pero ¿qué pasa? Esto pues poco a poco fue degradándose y yo no supe pivotar, no supe, bueno, pues añadir otras verticales, no supe tampoco contratar, porque simplemente además tenía mucho trabajo cada día, yo estaba igual 10-12 horas en el ordenador y no te da ni para pensar más allá de tal. Y además que lo que te digo, si no sabía ni lo que era el dropshipping y llegué a él de casualidad, ¿cómo yo voy a escalar eso? Todo esto mientras estabas en Derecho. No, Derecho, nada más que empecé a facturar un poco, mi padre me dijo, si quieres puedes dejarlo, y dije, gracias. Y yo por ahora creo que es el mejor consejo que me ha dado mi padre en toda mi vida, porque necesitaba que él me lo dijera y fue decírmelo y automáticamente yo cogí los libros y hasta hoy. Ajá. Y entonces yo, bueno, pues estaba un poco viéndolo caer y un día viendo la televisión apareció una universidad, que era una universidad de emprendimiento, y dije, joder, esto es lo que me falta a mí, te prometían que no había exámenes, a mí se me daba muy mal estudiar. O sea, lo que viene a ser el estudiar clásicos. Memorizar, viniendo de Derecho, que es memorizar. Correcto, eso se me daba fatal. Y claro, a mí me parecía súper atractivo. ¿Qué pasa? Era bastante cara, era en Madrid, pero bueno, yo todo el dinero que había ahorrado durante ese tiempo dije, bueno, pues me voy a Madrid, bueno, pues los gastos que implica vivir en Madrid respecto a vivir en casa de mis padres en Asturias, más la universidad era más o menos 10.000 euros al año. Hago un all-in aquí porque yo creo que, bueno, pues la formación, yo creía en ese momento, y bueno, sigo creyendo en que una formación de calidad te da un punto extra, evidentemente. Y dije, bueno, pues creo que puede ser un poco la salida a que si se me vuelve a ocurrir algo, que se me va a ocurrir, yo creía que, igual que se me ha ocurrido una vez, se me puede ocurrir una segunda, en vez de que sea un proceso que va cayendo, sea un proceso que va escalando. Total. Y bueno, pues hice los 4 años, es una universidad que te incita a que tú salgas con tus proyectos de allí. Y bueno, pues en 2020 me graduó, estamos hablando del año de la pandemia. ¿Qué pasa? Un proyecto era una ginebra, que era así como un luxury, y era para reservados de discotecas. La noche cierra, ese proyecto ya, cao. Bueno, pues tenía otro proyecto que era calcetines deportivos que traíamos de China. Los traíamos de China no por el coste, sino porque realmente, bueno, no sé si has estado alguna vez metido en el mundo más textil, pero realmente cuesta encontrar buenos proveedores. O sea, es difícil encontrar proveedores, sobre todo cuando buscas calidad, cuando buscas algo más técnico, cuesta. Y al final, pues nosotros en la universidad habíamos estado en China, y en China sí había eso, y además a muy buenos precios. Pero sobre todo es que no había nadie que nos replicara eso fuera de China. Entonces teníamos, bueno, un buen proveedor en China, el calcetín nos salía bastante barato traerlo a Europa, o competitivo. ¿Qué pasa? Ya en la pandemia nos habían subido los costes. De repente, estamos hablando de 2021, creo que fue, en el estrecho de Suez, un barco encalla y estuvo 2 semanas, pero a partir de ahí los costes durante un año por las nubes. Y yo, claro, me pegaba cabezazos, digo, no me lo puedo creer porque yo estoy haciendo las cosas muy bien, lo que estudié lo estoy intentando, digamos, llevar un poco al mundo real. Y es que cada vez que aletea una mariposa en un lugar del mundo, no sé por qué un proyecto cambia la manera, ¿no? Que de un barco se te joda el proyecto es... Y yo estaba en plan flipando y me quemé muchísimo y dije, mira, durante un tiempo quiero trabajar para otro, que asuma el riesgo otro, y yo, mira, simplemente ir, hacer lo que me manden, volver a mi casa y saber que voy a ingresar un dinero y, oye, mira, necesito esto. Nunca lo había hecho además y digo, creo que me viene bien durante una etapa. Pues un poco lo que te comentaba antes, yo creía que una trayectoria emprendedora, mi universidad, que era algo como un poco distinto, pues que yo iba a ir un poco a las empresas y iba a ser atractivo para muchas. Pues me di de bruces y fue un poco todo lo contrario. Es decir, ¿por qué crees que fue eso? Que antes lo hablábamos, porque a mí me pasó una cosa parecida. Pues yo creo que por un lado, lo que tú decías antes, asusta a un perfil emprendedor porque crees que va a volar rapidísimo. Solo quiere llegar aquí y ver cómo bichear un poco tu modelo de negocio, qué huecos pilla e irse. Puede ser.
o emprender a la vez que está trabajando contigo, que le da cierta habilidad, ¿no? Que no va a tener foco. Y ya luego, correcto. Claro, porque llegará a su casa, pensará en el proyecto de emprendimiento, en lugar de estar pensando en cómo hacer mejor el proyecto para el que le Y luego lo que tú también decías, que no estás súper especializado. Es decir, sabes muchas cosas, pero no estás súper especializado. Y justo, bueno, yo creo que ahora están cambiando un poco las cosas, sobre todo con la IA, porque ya lo súper especializado lo tienes. Pero hubo un momento que tú lo que necesitabas en tu empresa era perfiles súper especializados en algo. No necesitas a alguien que sepa de muchas cosas, porque al final eso, muchas veces es el CEO o el fundador que empezó así y a partir de que fue viendo lo que estaba menos especializado, fue contratando a gente especializada en cada cosa. Entonces no necesita a alguien que sabe de muchas cosas, eso ya es él. Entonces, bueno, pues yo creo que pasó un poco esto. Yo en la uni había hecho mucho influencer marketing porque teníamos una marca de aquella que no podía hacer Facebook Ads por un poco el modelo de negocio que era, y entonces nos dedicábamos a hacer influencer marketing a saco porque era nuestra única forma de captar nuevos clientes. Y dije, pues voy a diferenciarme hablando de influencer marketing porque ya decías, de marketing habla mucha gente. Vamos a ir al nicho del nicho. Especialidad ahí. Correcto. Un poco eso que se habla ahora de nicho del nicho, porque además empiezan un nicho y ya luego tendrás posibilidades de ir abriéndote. Pero si empiezas muy abierto, luego enfocarse cuesta mucho más. Sí, es un poco como al revés siempre, ¿no? Y empecé pues con un blog de influencer marketing porque me daba miedo crear contenido. Porque esto le pasa... Eso era 2021, 22... 2021, 22, sí. Porque esto yo conozco a muchísima gente que le pasa. Es más, el catálogo de excusas que he escuchado es amplísimo de por qué la gente no crea contenido. O sea, a mí me han contado de todo, de pues es que mi empresa no estaría visto, o la gente pensará que me creo, de todo, porque al final son excusas porque nos cuesta exponernos, porque te estás exponiendo cuando creas contenido. Total. Y yo dije, voy a hacer un blog, que eso no lo lee nadie. Claro, no lo lee nadie, pero dije, va, igual lo... Con el propio miedo de que no lo ve nadie, a ver si no se vuelve muy viral y... Sí, un poco eso y un poco, bueno, porque no quieres tampoco que la gente lo lea y diga esto que estás diciendo no tiene sentido, tal. Me acuerdo que había quitado hasta lo de comentar para que no me llegue tampoco hate y yo lo ponía pues en el currículum y dije, bueno, pues con esto ya me diferencio un poco. No funcionó. Claro, ahora lo escuchará mucha gente y dirá, lógico. Bueno, un poco, pues, primer intento. Y dije, vale, todo el mundo me decía en aquel momento, el podcast, el podcast, el podcast, el podcast. Y dije, a mí me costaba mandarle una nota de voz a alguien que no conocía. Era algo que decía, es que no le conozco, ¿cómo le voy a mandar una nota de voz? Que siempre me ha parecido increíble esa gente que no te conoce nada y pum, nota de voz. Y luego también párate a escucharla, porque hay cada uno que te envía ahí. Sí, bueno, hay gente que ya te manda podcast. Tienen eso de podcasters, ya. Pero dije, mira, es lo que hay que buscar trabajo, hay que hacer algo, hagámoslo. Monté el podcast, no se lo dije tampoco a nadie, porque no quería que lo escucharan mis amigos y empezar el cachondeo tal, y otra vez lo mismo, lo puse en el currículum. Tampoco pasó nada en especial, vi que no se valoraba tantísimo, seguía equivocándome, pero por otro lado empezó a gustarme hacerlo. Es decir, me gustaba preparar un tema, desarrollarlo y ponerme delante del micro y pues comentarlo. Es como yo vivía solo de aquella y además era como me sentía acompañado ese rato, como que estaba hablando con alguien, aunque estuviera hablando solo, evidentemente. No sé, me gustó. O sea, era tu momento de flow, ¿no? Que dicen que estás en la tarea y el tiempo vuela. Y sí, descubrí que algo que era como muy tonto, de repente me gustaba. Y dije, vale, pues vamos a intentar que lo escuche alguien y así si lo escucha alguien, igual puedo vivir de hacer esto. Y dije, ¿cómo muevo yo un podcast? Claro, un podcast de audio estamos hablando. En Instagram, ¿no? Porque en Instagram no se me ocurría qué forma amena de promocionarlo. Además era exponerse igual demasiado. TikTok entraba y estábamos hablando de una época todavía, además un TikTok muy... Que si bailabas igual te hacías viral. Sí, pero no quería ser viral de esa forma, pero sí. Y dije, LinkedIn. Al final están todos los profesionales de marketing, de influencer marketing, de tal. Me parece un buen lugar. Y llegué en un momento en el que en LinkedIn pues había gente creando contenido, pero no demasiada. Es decir, yo me acuerdo de todos los que estábamos creando contenido, bueno, de mi sector o de sectores cercanos en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente te posicionabas. Fue bueno, pues al final el océano azul, océano rojo, lo típico. Sí. Llegué en el momento adecuado a una red adecuada. Y empezó a irme mejor, incluso el podcast mejoró, porque evidentemente algún oyente llegaba, muy poco. Me di cuenta de que llevar gente a un podcast es complicado, o sea, es muy complicado. Al final... Bueno, un poco lo que pasa con los clips virales ahora mismo, que dices, por muy viral que sea, no te creas que luego... Te van a ir al podcast y van a convertirse en... Es complicado, es muy poco a poco, muy poco a poco. Pero, por otro lado, LinkedIn me iba funcionando y me iban llegando oportunidades. Ya me iban invitando a cosas, me iban... Bueno, de todo. Alguno me preguntaba, oye, yo quiero ser influencer, ¿me ayudas? Yo qué sé, llegaban cositas. Y me apareció la oportunidad en The Power MBA, claro, se llama The Power,
de ayudarles a desarrollar el FP de marketing. Y ahí en ese punto, que tenías ya como primeros clientes y te sale una oportunidad de trabajo estable y normal, ¿qué fue eso que te llevó a, o sea, en lugar de centrarme en captar mis clientes y empezar ya con un posible emprendimiento, el decantarte por un trabajo estable? Bueno, a ver, te he dicho que me escribían diciéndome, oye, me gustaría ser influencer, pero yo nada más que decía, bueno, pues vas a tener que sacar la cartera si quieres que te ayude. A partir de ahí ya la gente se iba. Entonces tampoco yo veía que había un modelo de negocio, pero no lo sabía. Estaba todavía claro cómo. Yo simplemente, y entonces yo, pues, empezó en The Power. Lo que sí tenía claro es que no me iba a pasar lo que me había pasado en el pasado, que era crear marca personal, no crear marca personal, no crear contenido, vivir en una cueva, sino que yo por empezar a trabajar no iba a abandonar esa parte de seguir posteando en LinkedIn, seguir grabando el podcast. Lo hacía los fines de semana, pagaba ese peaje, pero yo quería seguir haciéndolo. Y eso me empezó a abrir puertas dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque al final eso que yo quería ser diferente, por fin funcionó dentro de la empresa. Cuando querían hablar de un podcast, cuando querían hablar de LinkedIn, decían, oye, pues este chico, oye, pues este chico, oye, pues este chico, y me hacía diferente. Y empecé a hablar bastante con ellos, porque ellos The Power fue una empresa que arrasó a nivel orgánico y a nivel producto, pero se habían dado cuenta de que poco a poco en orgánico ya cada vez era más difícil posicionar contenido de marca. Ya no queremos seguir a marcas, ya nos aburre, ya es muy difícil sacar contenido fresco, contenido que la gente un news project, hablemos así, que la gente le sigue a la marca, cada vez es más difícil de replicar. Sin embargo, veían que el contenido de CEOs, el contenido de las personas, podía seguir ligando. Y ellos tenían un CEO que tenía bastante gancho, que se llamaba Borja, que funcionaba muy bien delante de la cámara, que tenía muchas cosas que contar, que se explicaba muy bien y querían empezar a crear contenido orgánico a través de él. Entonces empezamos a desarrollar su marca personal, me dijeron que si le ayudaba, yo dije sí, por supuesto, y empezamos, pues, le acompañaba a podcast, empezamos a montar su propio podcast, hacíamos contenido para YouTube, para Instagram, para TikTok, para todo. Empezábamos a probar cosas. ¿Ahí tú definías la estrategia también o simplemente ejecución en base a lo que ibas viendo? Definía un poco todo. O sea, más bien, para que te hagas una idea, yo cogía su tiempo, intentaba en ese tiempo exprimirlo al máximo posible. Él era una persona, tiene una mentalidad como muy artística, es decir, él de repente me decía, pues mira, hoy voy a explicar el tan son. Y yo, vale. Y yo le grababa y decía, bueno, ahora con esto, a ver qué hago. Y yo intentaba con esa pieza que me había dado en ese momento, si era más larga YouTube y la troceaba para el resto de redes, si era más corta para Instagram, TikTok, yo iba un poco jugando y con el tiempo que él me disponía, que además era perseguirle por la oficina, oye, hoy grabamos, hoy tienes un rato, hoy te apetece, hoy puedes, bla, bla, bla. Y entonces vi que la red que mejor le estaba funcionando, un poco la ley de Pareto, y que menos tiempo necesitaba de él era LinkedIn. Porque yo podía utilizar el formato escrito, por tanto no lo necesitaba tener delante, y con cosas que él me iba contando, o cosas que él ya había grabado, o cosas de los cursos, yo creaba contenido. Y iba como un tiro. O sea, además era la que mejor funcionaba. ¿Y en aquella época era solo texto o también la imagen es lo que hacía que el contenido se... Fue justo cuando empezó el vídeo en LinkedIn, ¿vale? Y arrasábamos con el vídeo, y si no, con posts solo escritos, o posts escritos más foto. Jugábamos un poco todas esas cartas. Que ahora, ahora es escrito más foto, lo que ahora mismo es la tendencia y lo que más funciona. Pero de aquella, el vídeo también funcionaba y el post escrito también. Y yo fui un poco, había aprendido de todo lo que me había pasado en el pasado, de no construir en directo, de no contar lo que haces, etcétera, etcétera. Y dije, a mí no me va a volver a pasar esto. Yo creo contenido de marketing, porque ya no hablaba solo de influencer marketing, había abierto ese nicho como hablábamos antes. Pero dije, también voy a contar esto que estoy desarrollando con él, las cosas que vamos aprendiendo, las cosas que vamos probando, voy a compartir los resultados que vamos teniendo. Oye, mira, 2 millones de impresiones, 2,5 millones de impresiones. Y me empezaron a llegar clientes. Y él incluso, con su podcast, iba gente por allí y me decía, ¿qué estás trabajando con la marca personal de él? Y yo, sí, tal, no sé qué. Y decían, oye, pues te dejo mi teléfono. Escríbeme que me gustaría que me ayudaras también con la mía. Me daba cuenta de que su podcast además también era un caballo de Troya. Es más, yo empecé, esto lo reconozco y si Borja algún día lo escucha pues dirá, qué cabrón. Yo ya buscaba algún invitado que no sé si era el perfecto para el podcast de Borja, pero sabía que podía... Cliente perfecto, sí. Un poco al final lo que hablábamos de por qué igual un emprendedor no lo quieres en tu equipo, ¿no? Porque empieza ya él... Ya ideas, igual no, total. Y hubo un momento que él se cansó de todo este tema de la marca personal porque él lo aborrecía muchísimo, pero yo ya tenía un catálogo más o menos de clientes, que me permitió, pues de acordar con ellos irme y ir un poco por mi cuenta.
Y un poco hasta hoy, poco a poco, más con el boca a boca que otra cosa, pero bueno, alguna vez sí que hablando a alguna persona que creo que la pueda ayudar. Y ahora mismo, pues más o menos tengo como diría 20 Borjas, a los que más o menos ayudo, a los que intento, pues no solo buscamos números, porque no creo que no es el camino, buscamos un poco que su LinkedIn esté acorde a su marca. Es decir, estamos hablando de personas con una trayectoria. ¿A su marca personal o a su empresa? A ambas. Es decir, que evidentemente un CEO ahora grande de una compañía grande entres en su LinkedIn y no haya nada, es raro. Que no comparta un poco sus aprendizajes, su trayectoria, sus reflexiones en el día a día, es hasta egoísta, creo, porque la gente quiere leerlos. Entonces, es darle ese empaque que merece un poco su marca personal y que la gente quiere, porque la gente está deseosa de, pues yo qué sé, si ahora mismo quiero emprender en retail, pues me gusta escuchar la historia de Hawkers. Ver los referentes. Por ejemplo, entonces, si yo puedo leer a los de Hawkers en LinkedIn, pues me va a parecer, bueno, pues inspirador, interesante, etcétera, etcétera. Y queremos leer un poco esos perfiles, porque yo una cosa que me he dado cuenta es que LinkedIn está lleno de juniors escribiendo, pero yo no quiero leer a juniors porque el junior lo que está intentando, y lo entiendo, es posicionarse él como yo en mi momento me quise posicionar, pero yo al final, cuando entro, quiero sacar aprendizaje y un junior al final, pues no tiene ese aprendizaje, no tiene esa trayectoria. Entonces quiero leer a gente que ha hecho cosas similares a lo que yo he hecho. Por ejemplo, ahora pues me gusta leer a gente que habla de ventas, a gente que habla de agencias de marketing, a gente que habla de marca personal, gente que comparte conocimiento que a mí me puede parecer interesante y valoro su trayectoria o lo que ha conseguido. Total. Y pues hasta ahí. Esta es un poco la historia. Ahí es donde estamos. Pues vamos ahora a ver el cómo, ¿no? Cualquier persona o cualquier CEO, en este caso, puede empezar a generar ese contenido de valor. O ese contenido, ¿no? Más viral o que genera alcance y que no es el que se queda en 10 impresiones de sus 4 amigos. Y decías una cosa antes muy interesante, y es que a ti te empezó a ir bien cuando empezaste a mostrar ese recorrido, que también yo lo veo mucho como generar o hablar de esa autoridad, o es decir, empezar a generar esa autoridad. Hostia, esto yo ya lo estoy haciendo con esta empresa. Entonces, joder, esta gente que quiere aprender, esta gente que, como decías, quiere inspirarse, va a empezar a seguir tu cuenta. ¿Cómo es eso a día de hoy? ¿Qué tiene que hacer un CEO o un C-Level para empezar a generar este contenido que quizás no es de valor, que llega a una audiencia? Pues mira, yo una cosa que tengo, que igual te puede parecer, y para muchos será muy discutible o muy polémico, es que una cosa que creo que no debe hacer un CEO es pelearse él con LinkedIn. Es decir, entiendo que algunos lo hagan porque les gusta muchísimo, porque consuman muchísimo, pero a mí se me hace raro. Es decir, al final estamos hablando de personas que son muy buenas en lo suyo. Bueno, tú sabes lo que es llevar una empresa, tú sabes todos los fuegos que hay cada día. Entonces, al final, LinkedIn quizás es una cosa más delegable que otras cosas que solo puedes afrontar tú. Entonces, ya eso a mí se me hace un poco raro. Es decir, lo primero que creo que debe hacer es delegarlo. Vale. Luego, en la parte de delegarlo, creo que lo segundo que mejor debe hacer es delegarlo bien. ¿Qué pasa? Que muchos lo delegan en alguien de su equipo de marketing que no conoce LinkedIn, porque además, una cosa que me he dado cuenta es que la mayoría de la gente de marketing es la red que menos domina. O sea, la gente sabe bastante de Instagram, de TikTok, pero LinkedIn, la gente de marketing no la suele dominar tanto. Entonces, les cae de repente ese marrón e intentan hacerlo un poco como pueden. Y eso ya suele chirriar. Y luego también otra cosa que creo además que pasa es que yo esto lo he visto y lo he vivido, cuando hay socios o cuando hay inversores por detrás o tal, si el CEO está creando contenido les chirría muchísimo. Es como, por favor, deja de buscar como protagonismo, no lo enfoca muy bien y céntrate en lo tuyo, céntrate en hacernos generar negocio. Y que dices, estoy haciéndote generar negocio ya, pero no lo detectan bien. Entonces, si lo tienes delegado les va a gustar más. Así que yo es un poco lo que opino, que lo primero que tiene que hacer es delegarlo y delegarlo bien. Porque, y por otro lado, por supuesto, darle un poco de cariño, es decir, no querer entrar en esa plataforma a hacer posts súper comerciales o a vender su libro, no, se trata de, ya que ahora están haciendo un esfuerzo por escucharme, por verme o por leerme en este caso, voy a compartir mi trayectoria, voy a ser... Bueno, un poco generoso, ¿no? De decir, ya que vengo aquí, no vengo solo a hacer contenido un poco ególatra, sino vengo a aportar.
Y eso creo que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien, pero otra en este último punto se equivoca bastante, porque hace posts como raros, como que dices, y también porque una cosa muy fácil, no están llevando una estrategia, es decir, tienen demasiadas cosas en la cabeza, pero saben que también tienen que hacer LinkedIn, entonces entran en LinkedIn sin estrategia. Si ese día están más quemados, su post va a irradiar que están un poco enfadados, igual es hasta contraproducente. Contraproducente. ¿No? Si ese día, yo qué sé, pues van por otro lado. No hay una estrategia detrás. Entonces, malo también. Déjate crear una estrategia. Vale, uno de los pilares es aportar valor y en base a tu experiencia. Otro, que ese valor venga seguido de una estrategia. Claro. Vale. Sí, porque cuando no hay estrategia, ves, mira, empiezas a ver cosas, ¿no? Ves a ver cosas raras, empiezas a ver como improvisación, empiezas a ver que de repente publica mucho, de repente desaparece, empiezas a ver que hace cambios totalmente de rumbo, empiezas a ver deslices, porque yo qué sé, es lo que te digo, además piensa que un CEO muchas veces son egos complicados, entonces, bueno, pues muchas veces creen que lo que ellos piensan de un sector o lo que ellos saben es palabra de Dios y entran igual como demasiado fuerte. Igual necesitan a alguien como que les dé una pequeña rebaja. Bueno, empiezas a ver cosas como raras. Entonces yo creo que sí, esa estrategia es importante, hacerla con un equipo o que él esté presente, pero que lo consolide con más gente, porque creo que te ayuda un poco a no perder demasiado el foco. Y luego también otra cosa que pasa es que las redes sociales están hechas para enganchar. Están hechas para volvernos muy locos. O sea, mentalmente nos validamos a través de ellas, a través de los likes, a través de la gente que nos ve. Y eso, ellos son personas igual que nosotros, evidentemente. Es un CEO, pero es una persona igual que yo, que tú y que cualquier hijo de vecino. Entonces, sufren los mismos problemas y empiezan a validarse con los likes, con los comentarios, con lo que les dicen. Si alguien les dice algo feo, les afecta. Oídos. Les afecta y aunque los otros 15 comentarios sean positivos. Yo en todas esas cosas las he visto y es como dices, pues entonces igual mejor todavía delégalo porque no tienes que pensar en esto. Es decir, no leas comentarios, no pierdas el tiempo con esto, no pierdas el tiempo con los me gustas, no te compares con el CEO de la empresa rival y él tiene más me gustas, porque al final entras en ese bucle en el que estamos todos en las redes sociales de validarnos a través de ellas y engancharnos. Y al final también es contraproducente. Entonces, alejarlo también un poco de esa droga que al final es mala. O sea, el propio CEO como tal no debería ni de conectarse a LinkedIn. Al final, si se conecta, va a ver un poco, ¿no?, las notificaciones. Sí, o si se conecta, que se conecte de algo que sienta como muy alejado a él. Es decir, si yo al final no he escrito el post, pues ya las impresiones que tenga o las que no es culpa de Iván. Tanto. Es responsabilidad de Iván, no es cosa mía porque yo no me he sentado a escribirlo, entonces yo no me valido a través de ese post porque ese post no es mío. Entonces puedo entrar en los comentarios e incluso contestar, como muchos hacen, pero ya no es algo en lo que yo me valido porque yo no lo he hecho. Entonces ya es distinto. Total. Y hablabas antes de este miedo a hacerse visible, a hacerse público que tiene mucha gente. ¿Cuál sería el consejo que quizás no para un CEO, para cualquier persona que nos esté viendo a día de hoy y que quiera empezar a hacer ese contenido? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, yo lo resumiría un poco en que si haces cosas, pasan cosas. Es decir, ya seas un CEO, ya seas una persona que tiene un trabajo de 8 a 5, de lo que sea. Si no haces nada, nada va a pasar. Si haces cosas, pueden pasar cosas. Y el abanico es súper amplio y la vida da muchas vueltas y el contenido nunca sabes a dónde te va a llevar. Entonces, yo creo que mucha gente tiene esa barrera de yo no tengo nada que compartir. Siempre va a haber alguien que va por detrás tuyo. Es decir, tú llevas 6 meses trabajando. Y dices, ¿qué voy a compartir yo? Llevo solo 6 meses. Alguien lleva 0. Ya le llevas 6 meses de ventaja. Tú igual no puedes ayudar al que lleva 3 años, pero a todos los que llevan 0 les puedes evitar los tropiezos que tú te diste durante estos 6 meses. Todo el mundo tiene algo que contar. Y luego, pues, tú vas contando y a partir de ahí van pasando cosas. Pues me invitan a un evento, pues me ha salido esta oportunidad laboral, pues he conocido a no sé quién, pues van pasando cosas. Lo que pasa que si tú solo haces tu trabajo, pueden pasar cosas muy buenas porque estás haciendo tu trabajo, pero no va a pasar nada más de eso. No, evidentemente no puedes pedir peras al olmo. Yo, lo que te digo, estuve emprendiendo durante muchos años, nunca creé contenido, nunca nadie se enteró. Se enteraban pues a los que les vendía, pero que les vendía una marca, porque además creas contenido detrás de una marca. Entonces tú no te conoce nadie. Nadie te va a invitar a un podcast, nadie te va a invitar a un evento, nadie te va a invitar a dar una charla, nadie va a querer que des una clase, nadie va a querer nada porque nadie sabe nada. Entonces lo primero que tienes que hacer es quitarte esa cosa de decir, no tengo nada que contar. Seguramente sí,
casi al 100%, siempre tienes algo que contar. Y luego, si quieres que pasen cosas, haz cosas. Si no, no van a pasar. Y bueno, tú sabes ahora cómo está el mercado laboral. Es complicado estar mucho tiempo en una empresa. Cada vez hay, bueno, las oportunidades son más complicadas. La IA está ahí. Entonces, hombre... También hay muchos trabajadores que quieren tener esa rotación de, hostia, quiero descubrir nuevas cosas y quiero experimentar. O sea, aquí estoy bien, pero es que quizás allí puedo estar mejor. El síndrome del objeto brillante, ¿no? Sí. Que, o sea, es que como lo puedo tener casi todo, voy a ir probando hasta llegar a esa perfección que creo que al final nunca existe, ¿no? Puede ser, o sea, pero también lo entiendo. O sea, es decir, el mercado laboral al final es como cualquier mercado. Es democrático. Entonces entiendo que si a ti te surgen muchas oportunidades, pues habrá gente que dice, no, yo voy a ser fiel a mi empresa, conozco mucha gente que lo hace, y otras personas que dicen, bueno, yo siempre soy inquieto. Bueno, al final es normal y los perfiles inquietos siempre, yo creo que siempre ha pasado. Total. Es verdad que creando contenido, si eres un perfil inquieto, hay más posibilidades de que esa inquietud que tienes, por un lado, igual hasta la puedes canalizar por ahí, porque te salen alternativas a tu trabajo o bueno, ese segundo trabajo, o esos ingresos extra o esa forma de estar diversificado y te permite igual mantenerte más en el trabajo, o si tampoco quieres mantenerte en ese trabajo, volar. Total. Y entonces esa parte de crear contenidos, principalmente para aquellas personas que quieren emprender o están en algún modo relacionadas con las ventas, o cualquier persona que simplemente quiera mejorar su estilo, bueno, sus condiciones actuales, debería hacerlo. O sea, ¿para quién es esto de crear contenido? Yo creo que es, por un lado, para todo el mundo, pero tampoco podemos caer en ese error de todo el mundo tiene que hacerlo. Es decir, yo, por ejemplo, conozco gente, por eso mira también aquí un matiz, conozco gente que es muy buena en el offline, es decir, por los trabajos que va, hace muchos contactos. Cuando va a un evento tiene una personalidad arrolladora y bueno, pues todo el mundo la conoce en el sector, etcétera, etcétera. Y ellos funcionan muy bien en el offline y nunca les van a faltar oportunidades, nunca les van a faltar contactos, nunca les va a faltar nada. Y quizás el online se les da mal. Bien, vale. Pero luego hay otras personas que el online se les da bien, el offline no tan bien, y es una forma de, lo que te digo, de hacerte ver. Entonces creo que es para todo el mundo, pero quizás no es para todo el mundo. Es para el que tiene esa gana de, bueno, pues por esa inquietud de hacer cosas, de enseñar cosas, de mostrar cosas, de moverse, de que le pasen cosas en su vida, de no estancarse laboralmente, etcétera, etcétera. Y luego pues también hay una tercera persona, que yo conozco personas así, tengo amigos así, que ellos quieren hacer su trabajo de 8 a 5 y a las 5 olvidarse de todo. Entonces, bueno, pues igual no te tienes que meter en ese lío porque no es para ti, porque igual hasta te salen oportunidades de repente y tú no quieres, dices, no, es que yo no quiero ir a dar una charla a ningún lado y me están escribiendo. Y dices, bueno, claro. Entonces, están esos tres, yo creo, mundos, pero el que tenga ganas de que pasen cosas, de hacer cosas, pues lo primero que se tiene que quitar, que normalmente es ese cambio de chip, es yo no tengo nada que contar o yo no sé cómo empezar. Empieza, equivócate, vete poco a poco, iterando y sí, probando cosas y poco a poco llegarás a un tal y luego que sepas que todo el mundo tiene algo que contar. Otra cosa es que te apetezca contarlo, pero seguro que tú sabes algo que mucha gente no sabe, que tú has aprendido algo que mucha gente va a tropezar en eso, que tú pues tienes algo que compartir que puede ser muy interesante para otros de tu mismo sector, de otros, los que vienen por detrás, etcétera, etcétera. Sí, es algo que por ejemplo le digo a los SDRs, que hay veces que sobre todo cuando empiezan, como que le tiene un poco de miedo al teléfono o al cómo enfocar la llamada, y les digo, da igual lo que piensen, lo importante ahora es hacerlo, porque gracias a hacerlo vas a aprender cómo hacerlo bien. Claro. Porque es un poco lo mismo, ¿no? O sea, da igual lo que piensen en un principio, lo importante es que empieces a hacer, porque justo gracias a hacer vas a aprender a, oye, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué gusta más? ¿Qué gusta menos? No, totalmente. O sea, al final, a ver, está muy manido este ejemplo, pero yo qué sé, ves el vídeo este que hace poco subió MrBeast, que era de cuando era un chaval en su habitación y dijo, yo voy a llegar a esto, y veías el vídeo súper cutre en su habitación. Todo el mundo ha tenido un inicio y normalmente el inicio es sonrojante. No es perfecto, claro. Ni perfecto ni de lejos. Entonces, no pasa nada, todos empezamos mal, todos lo empezamos haciendo mal y bueno, yo creo que he contado más o menos mi historia y hay por cada 3 aciertos 15 cagadas, o sea, es que es básicamente así. Entonces, es lo normal. Y luego, lo que piense la gente al principio, que es una cosa que te preocupa, lo va a pensar el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto ya se ha olvidado. O sea, sí que es verdad que yo eso lo tengo claro,
tú estás en una oficina con 15 personas, nunca has publicado contenido en LinkedIn y de repente dices, voy a empezar a crear contenido en LinkedIn, un post a la semana, y a las 2-3 semanas va a venir el típico y te va a decir, ¿qué es? Que ahora eres influencer de LinkedIn, no sé qué. Es normal. Pero a las 4 semanas ese run ya pasó. Y es una tontería, pero es verdad que a mucha gente eso le bloquea y al final es como, yo qué sé, somos también un poco así, nos encanta siempre al que vemos, que conocemos. Bueno, es un poco una mentalidad de, no sé si de España o a nivel mundial, supongo que será a nivel mundial, pero que nos gusta un poco, pero que eso se pasa a los 2 días. Igual que, pues yo qué sé, estos típicos amigos o amigas que todos tenemos, que de repente les ves que de repente en su Instagram se nota que quieren ser influencers. Y al principio hay como un poco de jaja, mira este, no sé qué, o mira esta, pero bueno, muchos de ellos luego dices, hostia, qué cabrón, han pasado 2-3 años y dices, hostia, lo ha conseguido, porque la mayoría, si siguen, lo consiguen. Yo tengo muchos amigos, bueno, muchos, conozco mucha gente que empezó con esta típico de un reel al día. Y al principio le ves con el primer reel además y dices, que se puso como muy de moda esta gente que hacía, voy a estar subiendo un reel al día durante un año. Me acuerdo de que empezaron varios hace como 2 años y yo les miré a final de año, dije, por curiosidad tal, todos tenían 40.000, 50.000, 60.000 seguidores. Y ahora, hablando de los reels, está como muy de moda estos que es una cosa más al día o una cosa por cada seguidor. Sí, nos encanta eso, ¿no? Una cucharada al día por cada seguidor o un céntimo al día para mi oficina por cada seguidor. Sí, he visto, ahí está rascando una pared con una cuchara, se ven cosas como... A ver, yo también creo que las redes sociales... Ya he llegado a un punto que... Hostia. Pero bueno, lo que está claro es que, volvemos a resumir lo de siempre, si haces cosas, pasan cosas. Es verdad que si yo durante un año estoy rascando una pared con una cuchara, dices, es la cosa más tonta del mundo. Pues hasta haciendo eso pasan cosas. Total. Es que no creo que haya mejor ejemplo de que haciendo la cosa más tonta del mundo, pero a base de ser constante y con la repetición, consigues cosas. Lo que le falta a mucha gente muchas veces es esa constancia. Es que al tercer día rascando la pared con una cuchara... De que no pasa nada y... No pasa nada y ya está. Estás rascando una pared con una cuchara. ¿Qué esperabas? Al tercer día ya que pasara algo, o sea, no le pasó a nadie. Pero hay gente que es verdad que se lo ocurra mucho y claro, 3 días dices, tienes que tener paciencia. También creo que es un poco el filtro ya de las redes. Ellas están saturadas. Entonces, el primer día... Buscar cosas distintas, ¿no? No, y la propia red social, el primer día siempre te va a ayudar con los primeros contenidos, pero llega un momento que tiene que pegarte como un pequeño castañazo de decir, mira, me sobra gente creando contenido, no te puedo dar más visualizaciones, te las di al principio, fuera. Y entonces, si tú aguantas, te las volverá a devolver. Pero llega ahí, entras en esa fase meseta en la que no te ve casi nadie y la mayoría de la gente se va. Vas viendo que la mayoría de la gente abandona. Bueno, yo he estado dando clases hasta hace poco, los alumnos les incité a crear contenido y la mayoría me venían desesperados porque decían, es que no me ve nadie. Y yo, a ver, ya 2 semanas. ¿Quién esperas que te vea? Y ellos ya estaban de, no, es que me apetece dejarlo porque no me ve nadie. ¿Y cuál es ese primer punto? Quiero decir, ¿es gracias a esa constancia que llega un post que el contenido es tan bueno que el alcance es muy alto? ¿O solo por el hecho de tener constancia llega un punto en el que LinkedIn dice, oye, voy a darle una oportunidad a este? ¿O es una bola de nieve que va creciendo poco a poco? Pues mira, si justo nos refiriéramos a LinkedIn, es verdad que yo esto lo he comentado con un colega que tengo, además, que siempre me decía que él lleva años cocinando, igual 15 años, dice él, yo no soy chef, por tanto, no por hacer algo todos los días me voy a convertir en experto. ¿Por qué? Porque tú lo haces en modo reactivo, es decir, tengo que hacerme la cena, me hago la cena, listo. Pero no estás intentando mejorar cada día, añadir nuevas... Entonces, si la constancia... Por solo ser constante no te va a convertir en experto. Pero si tú en vez de estar en modo reactivo estás en modo proactivo, es decir, en este caso LinkedIn, yo cada día, cuando hago mi post, intento que cada día sea un poco mejor, intento cada día fijarme en qué hacen los que les funciona, intento cada día leer a ver cómo puedo hacerlo mejor, y cada día un poquito más, un poquito más. Pues lo que tú dices es una bola de nieve que tarde o temprano voy a dar con la tecla, o tarde o temprano alguno ya va a empezar a funcionar, o tarde o temprano simplemente por la repetición alguno funciona muchísimo. Hay gente que es una cosa más lineal, otra gente es de repente un pico, otra gente pues le cuesta más, es picar piedra. Yo, por ejemplo, siempre he considerado que no tengo esa genialidad que muchos tienen, que tarde o temprano, ¡pum!, un pico. No, pero he aprendido que soy constante. Entonces, si yo tengo que estar escribiendo durante un año todos los días y mejorando un poquito, pues yo sé que dentro de un año voy a ser mucho mejor que ahora. Total. ¿Y ese análisis de mejora cómo lo haces? Es decir, ¿el post que publicas un día es similar pero un poco distinto al del día anterior? ¿O cómo haces
esa mejora? Es decir, una parte la mantienes y la otra la cambias. ¿Cómo se Pues a ver, sí que es verdad que ahora si intentas leer las redes solo a nivel métricas, te puedes llegar a volver loco. Porque hay tantísimos factores, hay tantísimas métricas que medir, que, a ver, esto no es un laboratorio y al final es que no vas a poder cubrir todas las variables, entonces te vas a desesperar. Pero es un poco lo que te decía antes. Si yo voy a grabar todos los días, imaginémonos que es un reel, si yo voy a grabar todos los días el reel con la misma energía que el día anterior, con las mismas ganas, en modo, está feo decirlo, porque funcionarios, habrá funcionarios de todo tipo, pero en modo funcionario del de... Me voy a mi cadena y me voy. Claro, seguramente no te salga, pero si tú tienes esa cosa por cada día hacerlo mejor, pues tú te estarás fijando pues, en diferentes inputs. Pues ayer vi un reel que funcionaba por esto. Pues justo escuché otro reel en el que el chico o la chica decían que un hook visual o que un hook de tal, y tú, solo por la repetición, pero a la vez que estás consumiendo contenido, que estás pensando en el tuyo, etcétera, etcétera, vas a mejorar. O sea, es una progresión lógica cuando tú lo estás haciendo en modo proactivo. Entonces, no creo que sea medir métricas y hacerlo demasiado científico, sino simplemente ese afán por cada día hacerlo mejor. Pues como cuando vas al gimnasio, ese afán por cada día levantar un poquito más o por cada día hacer una repetición más o eso, de querer progresar. Y poco a poco, pues esa progresión, ese ir al gimnasio y cada día querer levantar un poco más o hacer una repetición más, te va a poner fuerte. Pues básicamente esto es un poco así. Al final ese afán por cada día querer hacer ese contenido mejor, te va a hacer que poco a poco cada vez tu contenido sea mejor y como al final las redes sociales son las personas, si tu contenido acaba siendo bueno, será consumido. Total. Existe el dicho este de por qué inventar pudiendo copiar, ¿no? Yo no soy muy partícipe de él, pero sí que es cierto que al final para crear este contenido, inspirarte en otras cosas que están funcionando, como decías, es algo que puede ser muy... Claro, es que, por ejemplo, lo que tú dices, innovar ahora mismo puede ser muy complicado. Y sobre todo, estamos hablando de cuando empiezas, innovar ya es el doble tirabuzón. Es decir, yo si, por ejemplo, hablábamos antes de lo del gimnasio, yo si nunca he ido al gimnasio, querer innovar hasta con el sistema de entrenamiento, pues lo más seguro es que no vaya nunca. O nunca me vaya a poner fuerte. Entonces, si yo quiero hacer un reel, pues empieza primero haciendo lo básico, lo que ves que hacen los demás. Y pues igual cuando ya eres súper grande o bueno, ya estás más establecido, ya te puedes permitir ese lujo de innovar porque ya llevas mucho tiempo, porque ya tienes muchos más inputs, muchos más conocimientos, pero claro, empezar innovando a mí me parece muy complicado. Hay gente que son genios, o sea, hay gente que tiene ese talento innato para en cualquier cosa que se mete, ya sea, bueno, yo qué sé, jugando a fútbol. Tú ves gente que tiene un talento innato y ya es creativo en tal, pero la mayoría somos personas que necesitamos pues, nuestro tiempo. Entonces, empezar innovando es complicado. Sí que estoy de acuerdo en lo de, primero, inspírate, no copia, pero simplemente, o bueno, incluso copia algo que funciona. Y poco a poco ya irás tú, pero claro, empezar innovando puede ser ese lastre que te hace que al final nunca innoves, porque esto pasa un poco cuando emprendes. Si yo estoy intentando buscar esa idea que nunca nadie ha tenido, a día de hoy, te mueres de tanto tiempo pensarla o cuando la lanzas... Con todos los millones de personas que somos, seguro que no voy a tener una idea que no se le ha ocurrido a nadie. Pues un poco lo que te conté antes del dropshipping. Vale, se me ocurrió a mí, y yo no sabía el nombre. Pero es que igual que se me había ocurrido a mí, se le había ocurrido a muchísimas personas en muchísimos lugares. Entonces, es lo más fácil. Y yo nada más que me di cuenta de lo que se me había ocurrido, se le había ocurrido a más gente, ya fui viendo lo que hacían todos ellos y intentando mejorarlo. Pero es que buscar esa idea innovadora te puede llevar a que al final nunca haces nada porque estás un poco atado a eso. Y creo que es problemático sobre todo porque, lo que te decía, como defiendo el haz cosas, pues igual eso justo es la típica barrera que encuentras para nunca hacer cosas. Vale. Y para toda esa gente que empieza o que ya está pero no tiene un alcance o pues la visibilidad no que desea, ¿cuál sería la receta secreta para un post en LinkedIn? Pues mira, por un lado creo que si solo te centras en impresiones o en que te vean o en likes, puedes estar cometiendo un error. Porque a veces igual te ve muy poca gente, pero la gente que te está viendo es la gente cualificada para la que tú estás escribiendo. Entonces, ese es un error que veo mucho en LinkedIn, que la gente, como en todas las redes, lo que te dije antes un poco con el caso de los CEOs, la gente se engancha a los números. Entonces yo lo veo, por ejemplo, yo al final hablo de marketing y creo contenido sobre marketing, entonces es más o menos el sector que más conozco. ¿Qué veo que hace mucha gente? Pues tal marca, no vamos a decir ninguna, ha sacado un campañote, voy a ir además rapidísimo y lo voy a publicar yo el primero con un análisis vago o súper simplista. Pero da igual porque ha sido el primero. Y además es un campañote. ¿Qué pasa? Que yo puedo leerlo o decir, anda, vaya campaña más guay,
pero igual de esa persona ni me acuerdo, porque él no me ha dado ni un comentario crítico, ni ha aportado nada, simplemente se ha dedicado a repostear. O sea, es como un medio, un poco como los blogs antiguos de marketing que compartían cosas, pues él ha compartido algo. Entonces, vas a tener muchos likes, pero ¿alguien se va a acordar de ti? ¿Alguien va a decir, esta persona es buena en esto? No. Y sin embargo, otra persona que igual ha hablado de algo que le ha pasado dentro del mundo del marketing, ha solucionado algo, ha revolucionado, simplemente ha solucionado algo sencillo o ha aprendido algo tal, igual le leen muchos menos, pero las personas que le leen son cualificadas y además han aprendido algo y se van a acordar de él. Entonces, igual no te tienes tampoco que centrar en los números, es decir, te tienes que centrar en que el contenido aporte algo, que aporte valor, que enseñe algo, que haga algo, porque si no corres ese riesgo de crear contenido muy clicable, muy facilón, pero que genera poca retención, ¿no? Que sí, que no te aporta marca a ti personal. Simplemente estás pues echando fuego a una red que no es tuya, creando contenido interesante, pero que no te ayuda a ti, para nada, porque además tu misión es que te ayuda a ti, ¿no? Tú al final no eres... Es que esto no es YouTube. YouTube, bueno, igual todavía, pero es que en LinkedIn, porque te vea mucha gente, tú no vas a recibir nada. Entonces tampoco te interesa. Tú te interesa igual que te vea menos gente, pero que a ti te aporte algo luego. ¿No? O sea, sería calidad antes que timing, también antes que cantidad o... A ver, sí que es verdad que a día de hoy es demasiado pretencioso pensar que si yo hago un muy buen post, 1 al mes, y hago 12 al año, van a pasar muchas cosas porque, claro, estás tirando 12 veces. Y lo que hablábamos antes, por muy bueno que sea, tú tienes una fase de aprendizaje. Entonces, claro, con 12 tiros, acertar es más complicado. Ahora bien, por tirar 365 días al aire tampoco va a pasar nada. Hay que, digamos, que llegar a un equilibrio. O sea, ¿cuál sería esa cantidad recomendada de posts al mes o a la semana? Yo creo que mínimo entre 1 o 2 veces a la semana. Mínimo. Simplemente por lo que te digo, porque el algoritmo tiene que enseñar a muchísima gente posteando y es que si le tocas pocas veces a la puerta, pues es más difícil que te enseñe. Entonces, yo creo en esto. Y luego, por otro lado, también por lo que estábamos hablando, al principio no sabes. Cuanto más hagas, más rápido aprendes. Al principio no tienes datos de lo que funciona y de lo que no funciona. Cuantos más hagas, más datos tienes de lo que funciona, de lo que no, de por dónde ir, por dónde no ir, los comentarios que te van dando, te van orientando. Cuanto más hagas, más inputs tienes para ir más rápido. Entonces, sé que hay mucha gente que defiende, crea menos, crea lo de calidad, claro, porque ellos ya saben. Pero sobre todo si estás empezando, vete más, yo creo que hay que ir a volumen sin pasarse, pero hay que ir más a volumen que a calidad, porque es que yendo a calidad no vas a acertar, porque no sabes. Total. Por mucho que creas que tienes el clic o que tengo una idea buenísima, no, igual no la aterrizas bien. Lo más seguro es que no la aterrices bien porque has creado muy poco contenido. Entonces el músculo se hace pues haciendo. Entonces yo soy defensor ahí, sí. Tampoco pasarse con la calidad, pero en este caso un equilibrio entre calidad y cantidad, incluso ligeramente superior que cantidad. Vale, o sea, entre 1 o 2 y si pueden ser 3, mejor. También. Y esto de repostear un post con tu comentario, tu idea, ¿eso contaría como post o es algo...? Eso es que a día de hoy LinkedIn es una red social rara. Porque yo eso, por ejemplo en Twitter siempre funcionó muy bien, ¿sabes? Pero en LinkedIn funciona fatal. O sea, tú reposteas algo de alguien y... Es que funciona bien a él, ¿no? Porque hay interacción. Sí, te funciona bien a él, pero a ti no te funciona casi nada en cuanto a impresiones. Y por otro lado, sin embargo, si tú comentas, que es como dices, pero es menos, ¿no? Porque normalmente en la escala de las redes de lo que vale más, en Twitter, por ejemplo, lo que te digo, repostear valía más que dejar un comentario y que dejar un like. Pues sin embargo, en LinkedIn dejar un comentario vale más. Porque, bueno, te han puesto ahora el contador de impresiones, entonces tú puedes ver incluso las impresiones. Entonces tú, si vas a un post que está funcionando muy bien y comentas, vas a coger muchas impresiones porque ese post está funcionando. Bueno, si el comentario es bueno, evidentemente, si solo pones gran post, evidentemente no. Pero si tú vas y añades un extra a ese post, vas a coger muchas impresiones y a la vez te va a traer más tráfico, porque en LinkedIn enseña bastante dónde tú estás comentando. Entonces es como más beneficioso, algo que va un poco contra natura de las redes sociales tradicionales en las que el repost valía más. De hecho, hay una cosa que está, bueno, ya lleva un tiempo, pero cada vez lo hace más la gente, justamente siguiendo el tema de los comentarios, que es, oye, te voy a preparar un lead magnet, te voy a preparar un texto que te haga querer descargar ese lead magnet, y si tú quieres el lead magnet, me vas a comentar post, LinkedIn o lo que sea. Sí. Y ahí se genera ese ciclo de
Yo solo he hablado con la gente de LinkedIn de aquí de España y me han dicho que a ellos no les gusta mucho que se haga en la red. Vale. Claro, porque al final tú lo que estás intentando es sacarles los usuarios de la red, porque tú ya cuando haces eso los mandan normalmente a un embudo en el que ya dejas el mail y es como te estoy robando usuarios. Claro, a las redes sociales eso no les gusta nada. Y LinkedIn, a ver, a mí me ha pasado haciendo alguna cosilla con algún cliente tal, a la mínima que mandas 300 mensajes o entras en... Imagínate que te comentan 300 personas, tienes que entrar en cada perfil y te banea. Te banea, te deja 24 horas sin poder usar la cuenta o 48, dependiendo de cuánto más te vayas pasando, más baneos. Entonces no le gusta. Pero sí, es algo que se hace porque evidentemente viene muy bien. Y a mí me han dicho, que esto yo no lo sé, que hay gente que lo hace y no manda nunca nada. Solo te lo hace para que dejes el comentario para buscar. A mí me ha pasado. O sea, pero me ha pasado en gente del mismo sector, hostia, porque veo que publican algo muy interesante que quizás todavía nosotros no estamos haciendo. Y digo, o sea, voy a ver cómo lo hacen, ¿no? Por ejemplo, mercado americano. Y luego digo, coño, porque no me envían nada. No te digo nada. Sí. O sea que... Eso me parece, o sea, a mí eso, por ejemplo, me parece... Pero justo ahí está relacionado con esto que decías de marca, ¿no? Porque dices, hostia, este tío que le escribo y tal no me manda nada, pues esa confianza y esa retención de marca, ¿no? Como tal. Sí, es raro. Es raro. Pero igual, yo que sé, a ver, vamos a decir, intentando no pensar mal, que yo que sé, que le habrá baneado LinkedIn y se ha cansado o yo que sé, o igual no le tenías agregado y no te podía mensajear, se le fue de las manos, yo que sé, pero bueno, a saber. O igual sí que había esa cosa de decir, nada, a mí que me comenten, yo no voy a mandar luego nada, no lo sé. Sí, bueno. Y en LinkedIn el tema de los timings, no timings de, oye, soy el primero en publicar algo, sino el tema de cuando hago una publicación, si tiene muchos likes desde el principio, más probabilidades de que se vuelva viral. ¿Eso es un mito o es una realidad? A ver, como todas las redes sociales, ellos hacen el algoritmo hace pequeñas pruebas enseñándote cada vez a más usuarios. Lo que sí que he visto con LinkedIn es que antes eso veías que un post iba a morir en la primera hora, más o menos veías ya que los likes no acompañaban, o bueno, las recomendaciones en este caso, estabas muerto, y ahora lo que he visto es que duran muchísimo más. Es más, ya antes los posts duraban 24 horas, ahora yo tengo likes en posts de hace igual una semana, de hace 2. Sí. Ahora los algoritmos cada vez son más inteligentes, entonces creo que cada vez importan menos esos detalles. Ahora bien, sí que es verdad que si el post no funciona al principio, pues es más difícil que la red social lo resucite, evidentemente. Pero sí que se pueden ver casos, o sí que es verdad que ya esas 2 primeras horas o esa primera hora no hace falta estar tan pendiente porque ya no marcan tantísimo la diferencia. Ahí has dado una cosa que da para reflexionar, ¿no? Y es que si LinkedIn ya no está mostrando tanto el, oye, post reciente, sino que te muestra post de igual hace 2 semanas, quizás es que justamente están haciendo más énfasis en esto que llevamos hablando, ¿no? Que es el valor del post y no tanto la noticia del post. Soy el primero en publicar esta campaña, soy el primero en hablar de X, sino, oye, voy a enseñar quién ha hecho el mejor análisis de esta campaña. Bueno, es que, a ver, yo lo de soy, por ejemplo, el primero, mira, yo eso me pasaba mucho con el tema de campañas, que yo tenía muchos compañeros del sector que me decían, quería hablar de esto, pero he entrado en LinkedIn y han hablado 2 o 3 personas y yo ya paso de hablar. Yo creo que esas son barreras que nos ponemos nosotros. Es decir, si yo tengo algo que decir interesante o que aporta valor sobre esta campaña y además no he leído los posts de los demás, seguramente no se parezca o seguramente sea distinto o seguramente aporte algo. Entonces no pasa nada por entrar. Lo que pasa es que son un poco también, es que nos montamos como muchas barreras nosotros mismos de ¿y qué dirá la gente? Porque ya soy el cuarto, parece que estoy copiando. No, o sea, a nadie le importa. ¿Quieres aportar valor? Aporta. O sea, tampoco pasa nada. Y que lo que has dicho ya lo ha dicho otro y que esa persona piensa que lo has copiado, tampoco importa. O sea, creo que son tonterías al final un poco con las que nos bloqueamos a lo tonto. Si a mí me apetece hablar de una campaña, mira, yo por ejemplo muchas veces lo que hago, para que veas, es tardar en hablar de ellas. Pero básicamente porque me ha pasado con muchas que cuando quería ir por timing rápido, que hay mucho ruido de lo mismo. Sí, no, y que te equivocas muchas veces. Porque muchas veces la campaña en vivo pasan cosas o te enteras de detalles o ocurren cosas a posteriori y tal que te dejan fuera del juego. Y a mí me ha pasado, o sea, lo que estoy diciendo ahora que le ha pasado a mucha gente también me ha pasado a mí, evidentemente. ¿Quieres ir rápido? O yo qué sé, por ejemplo, la campaña que hubo hace tiempo de Oreo que decían que abandonaban España. Pues igual, si ibas demasiado rápido, decías, seguro que no van a abandonar España, no sé qué, tal, intentabas reflexionar, pero aportabas poco. Sin embargo, si la dejabas reposar entera,
cuando ya luego dijeron que no, que es broma, que tal, que fue una campaña que para mi gusto no fue muy innovadora, pero bueno, pasa entera y ahí ya la comentas. Y con tiempo, incluso han pasado igual hasta 3 semanas, todavía mejor, porque la gente ya se ha olvidado y vuelves tú con el tema y ya no eres ni repetitivo. Tampoco pasa nada, o sea, no hay que estar ahí al pie de la noticia, es que no somos periodistas. O sea, no, esto no es el telediario ni necesitamos estar ahí. No, porque al final, bueno, lo estamos viendo con la televisión, por querer ir muy rápido mete mucho la pata, porque al final no puedes contrastar la información, te comes algún bulo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la velocidad suele ser mala consejera. Y hablando de esos posts, ¿no? ¿Cuál es una estructura o algo que se pueda, entre comillas, repetir sin ser excesivamente creativo? Que sé que si pongo una intro con una, yo qué sé, letras en mayúscula y una llamada a la acción, me lo invento al final, funciona mejor. ¿Hay alguna estructura como tal que en LinkedIn siempre o casi siempre funcione? Yo siempre he utilizado estructuras bastante canónicas. Es decir, lo que tú dices, un hook, porque al final vemos que siempre el post tiene lo de ver más. Entonces, si ya no me atrae el hook, no voy a dar a lo de ver más. Por tanto, ahí no puedo poner hola red, porque nadie va a decir que suda. Si yo pongo un texto que no sigas leyendo, bueno, pues este es el más aburrido de la historia, pero bueno, en su momento seguro que triunfó el primero que lo puso. Pues iba por ahí, luego texto ligero, porque leemos en vertical, bullet points, bueno, un poco lo que siempre se defendió dentro del copywriting y de todas tal, y lo que tú dices, un CTA que incita a comentar o que incita a hacer algo, etcétera, etcétera. Más o menos eso era el texto canónico y yo siempre he utilizado ese texto canónico. Ahora bien, yo he visto a gente hacer cosas de todo tipo, porque claro, ahora vivimos en unas redes en las que cuando tú haces lo canónico, lo hace todo el mundo. Entonces la ruptura de patrón también funciona. El que de repente te mete un parrafazo, el que de repente escribe todo con minúsculas, el que escribe todo con mayúsculas, el hook es un anti-hook, el que no usa CTAs, todo puede romper el patrón ya, entonces ya todo da igual. O sea, si lo que vas a decir está interesante, da todo un poco igual. Es más, hubo una época que la gente se enfadaba porque decía que si los textos eran así como ligeros, bullet points, tal, era IA. Que no era, a ver, muchos serían IA, pero realmente, ¿qué pasa? Que la IA estaba escribiendo un texto como sabía que leemos. Entonces, pues se estaba adaptando a eso. Y entonces la gente empezó a escribir fuera de así para que la gente no creyera que era IA. Bueno, pues son diferentes tendencias. Es más, yo ya he pensado muchas veces que me ha pasado con clientes que me dicen, es que yo cuando leo un post y está muy bien escrito pienso que es IA. Y digo, pues igual tenemos que empezar a meter faltas de ortografía estratégicas. Para que la gente piense que no. Porque si no parece IA. Entonces no sé cómo... Todo da muchas vueltas, por eso no creo que haya una estructura, sino que simplemente pues buscar tu estilo, romper el patrón o ser canónico porque funcionó siempre y si lo que dices es bueno, funciona. No sé, creo que se puede jugar un poco con todo. O sea, buscar una forma creativa de hacer que algo que quizás a priori o en tu cabeza no es tan interesante, se convierta en interesante. Buscar una forma creativa o lo que hablábamos antes al principio de cuando estás empezando, empezar igual por lo canónico y ya luego jugarás con la creatividad porque al principio pues igual tu creatividad es una mierda y necesitas empezar con lo básico y poco a poco ir creciendo. Sí, o sea, creo que hay libertad. Al final también un poco lo bueno de las redes y un poco lo bueno de los algoritmos, tienen muchas cosas malas, casi todas, pero es que ahora mismo lo que tú dices, o sea, alguien rasca una pared con una cuchara y se convierte en viral. Un vídeo hiperproducido se convierte en viral. Un vídeo súper cutre se puede convertir en viral. O sea, es democrático. O sea, hay posibilidades con todo. Te puedes llevar sorpresas, ¿no? Sí, muchísimas. Bueno, ahora las frutas estas que son como infieles, tonterías así, que son vídeos de eso con IA, que se decía que no nos gustaba el contenido con IA porque veíamos que todo era una mierda y todo era como súper artificial y ahora de repente un contenido súper artificial gusta. Te puedes llevar sorpresas todo el rato. Sí. Hablando de la IA, ahora, por ejemplo, en Instagram me aparece mucho como un soltero, por así decirlo, que era albañil, gordo y feo y se empieza a hacer guapo y tal. Lo he visto. Y lo mismo con divorciada. ¿No? Sí, lo he visto. Lo he visto y además me he dado cuenta de que la gente comenta. Porque está bien hecho. Ya, y la mayoría de la gente se lo come creyendo que no es IA. Sí, totalmente. Es que eso, mira, justo de eso he reflexionado yo en post, porque al principio la IA lo que hacía la gente era, vale, tenemos un arma súper potente que me permite hacer lo que quiera. Pues hacía chicos o chicas espectaculares. Porque claro, al final, pues, ¿cómo diferenciarme de un humano? Pues una chica perfecta, un chico perfecto. Claro, evidentemente me diferenciaba. Me parece natural. La gente saturó. Es decir, claro, la perfección llega un momento que saturas. Y ya la gente empezó a ir a lo aberrante. O sea, que si una chica con 2 cabezas,
una chica que era negra, pero negra en plan como brillante, como una especie de petróleo, el color de la piel. O sea, todo cosas como ya extrañas, como a lo que ya no llegan los humanos de forma natural. Y eran todo ejemplos así, porque claro, llega un momento que se satura con la belleza. Y ahora lo que tú dices, pues ya nichos súper específicos. Por ejemplo, el otro día veía alguien del movimiento MAGA o de protrampista o tal, creó una chica que es como soldado allí y tiene fotos con, pues cuando va a la Casa Blanca Cristiano Ronaldo o Messi con ellos, no sé qué, y pues coges el nicho ese, una chica guapa, y lo posicionas ahí. O lo que tú dices, pues como ahora hay mucha gente ya en las redes sociales, sobre todo en Instagram, ya de 40, 50, pues pones el aspiracional de divorciado, que ahora está súper fuerte. Puedes jugar un poco con todo. O sea, buscas tu nicho dentro de tu nicho y claro, con la IA en 5 minutos lo tienes. Porque, y sin coste. Total. Sí. Luego a ver dónde caes, ¿no? ¿Cómo monetizas eso? ¿Hacia dónde llevas eso? Bueno, yo supongo que es hacer crecer cuentas para luego venderlas o yo qué sé. O también, a ver, yo he visto mucha gente en LinkedIn que hace esto para posicionarse él como especialista en IA, comparte los resultados en LinkedIn y bueno, pues si tú algún día necesitas un modelo para tu marca de moda o un modelo de IA para que sea el representante de tu marca, pues evidentemente vas a esa persona que ha construido algo con IA que para la gente ha sido detectado como humano, es decir, se especializó ahí, yo qué sé. Bueno, todo se puede luego... Volvemos a generar esa autoridad en base a lo que, resultado. A lo que ya estás haciendo. Buenísimo. Y Iván, ya estamos finalizando. Me gustaría ver o saber de cara a tu futuro, ¿cuáles son los siguientes pasos en...? Pues mira, yo soy una persona que le genera mucho ruido la IA. Es decir, yo todos los días veo lo que avanza, veo lo que hace y a mí me da miedo. Entonces, ¿hacia dónde me muevo? Hacia estar lo más diversificado posible. Porque, yo qué sé, he visto trabajos que de un día para otro lo han visto feo. Igual no desaparecer todavía, pero lo empiezan a ver feo. Entonces digo, cuantas más cosas mejor. Y una de las cosas por las que empecé a crear contenido fue precisamente, o sea, contenido llevo mucho tiempo creando, pero ahora empecé a crear más contenido, empecé a sacar mi podcast con entrevistas, así en vídeo como esta, tal, porque creo que si todo falla, pues digo, bueno, al final lo que querremos, pero bueno, ahora están saliendo las frutas estas. Entonces, pero yo creía, digo, bueno, pues querremos ver vídeos de personas reales charlando, pero que tampoco lo sé, pero intento diversificarme, hacer diferentes cosas, que todas vayan por diferentes rutas, por si acaso algo me muere, tal, porque sí que es verdad que no quiero ser negativo, pero la IA mete miedo, o sea, da miedo y ves que de un día para otro, además, las cosas cambian radicalmente, que de un día para otro salen cosas, va muy rápido, entonces es muy difícil adaptarse. Entonces, como no me puedo adaptar, simplemente me diversifico. Y esa diversificación, ¿no crees que al final también puede hacer falta de foco en algún proyecto y que eso...? Estoy totalmente de acuerdo, pero yo qué sé, o sea... Vale la pena. ¿Qué puedes hacer? O sea... A mí ahora mismo estar muy especializado en algo muy concreto, es decir, por ejemplo, pues ghostwriting para gente en LinkedIn. Digo, sí, tal y como está avanzando la IA, igual dentro de un año, pues ese CEO va hablando en su coche con Claude o con ChatGPT o con Gemini o con la que sea o una nueva y ese mismo le dice, bueno, pues ahora mira, hoy vamos a subir un post a LinkedIn, tal, no sé qué. ¿Y qué te parece? ¿Qué estrategia hacemos para la semana que viene? Y ese agente ya está dentro de su coche mientras él va al trabajo, va charlando, yo qué sé. O sea, y es que eso que te estoy diciendo no suena lejísimos. Suena aquí, al lado. O sea, respirándote en la nuca. Total, pero también volveremos a ese... hostia, los vídeos con IA, Sora, vale, todo con IA, ¿para qué va a estar el creador de contenido, no? Si ya está Sora. Sora la petó, o sea, aterraron. Sí, total. Y al final yo creo que también, ¿no? Si todo el mundo acaba haciendo todo con IA, en texto quizás es más difícil de distinguir, pero al final el exceso de oferta, el mercado se satura y la gente deja Estoy de acuerdo, o sea, es lo que te digo, o sea, a mí es un poco el ruido que me genera la IA y que igual soy una persona que soy miedosa o tiendo a ser un poco negativo y entonces como soy negativo me entran miedos e intento diversificarme. Pero sí que es verdad que también el que crea de decir, mira, yo lo que hago lo hago muy bien, la IA no me va a sustituir nunca. Oye, bueno, a mí me da miedo, o sea, y la gente... Es un riesgo que asumir, ¿no? Porque también puede que suceda, que llegue ese día y... Yo de verdad que cuando he oído a alguien decir eso he dicho, uff, pero bueno, oye, que cada uno es cada uno, igual que tú me has escuchado esto y me has dicho, bueno, pues igual diversificarse te hace perder foco. También tienes razón, o sea, por eso te digo que todo cambia tan rápido y va a tal velocidad que nadie sabemos 100% cuál va a ser el movimiento ganador.
que cada uno juegue su partida. Total. Estamos hablando del futuro, me gustaría hablar del pasado, ¿no? Si tuvieses que decir tus 2 o 3 mayores errores, ¿cuáles serían? Pues mira, por un lado, lo que te decía al principio de crear contenido, yo creo que, por ejemplo, mira, la época que hice todo el tema de dropshipping, la época que estuve en la universidad, que visitamos pues un montón de países, fuimos a un montón de empresas, conocimos a un montón de gente, iniciamos un montón de proyectos. Todo eso, no haber creado contenido aquella, no haberlo ido contando, me pesa muchísimo. Primero, porque ahora habría una historia muchísimo más larga, la gente me conocería mejor. Incluso yo lo tendría ahí recogido para ahora, igual a veces incluso cuando pienso en construirme un agente que sepa toda mi vida, digo, qué pereza contársela toda, lo tendría ahí. Sí. Y por otro lado, porque creo que si ahora me están pasando cosas guays o oportunidades, creo que me pasarían muchísimas más. Entonces me arrepiento de no haber empezado antes, así que si alguien lo escucha, que no se arrepienta como yo y que empiece cuanto antes. Eso por un lado. Y luego por otro, yo venía del mundo de vender en cuanto a través de una marca, calcetines, la marca de Ginebra que te dije, las camisetas, en el anterior pasado el dropshipping, siempre era un logo y vendiendo a través de un logo. Y entonces yo cuando tuve que ser yo vendiendo un servicio, que ya no vendía un producto, ya vendía un servicio y además tenía que poner yo la cara, me entraron muchas dudas. Me entraron muchas dudas porque dije, ostras, que lo que yo voy a vender, no sé si estoy preparado, nada, yo confío en el boca a boca, no sé qué, todas esas barreras que te pones, bueno, tú las conocerás mejor que vienes de ese sector y tardé mucho en decir, oye, mira, lo que yo hago está bien, voy a salir a vender. Entonces creo que esos dos son los mayores errores. Al final siempre es... siempre nos pesa no haber empezado antes en la vida, ¿no? O no habernos lanzado antes. Pues un poco eso es el resumen. O sea, el empezar cuanto antes Y el lanzarte. y el lanzarte. Sí. Buenísimo. Pues genial. Espero que la gente tome nota de estos aprendizajes y empiecen a implementar y actuar, porque al final el mayor error es no empezar, ¿no? Totalmente. No, yo estoy... En eso es lo que te digo. A mí siempre me pesa eso. También es verdad que al final es a toro pasado es muy fácil decirlo, pero de verdad que en esta vida me arrepiento en muy pocas cosas, pero la mayoría de las veces es de ¿por qué no empecé antes? También es cierto, sobre todo en la parte del contenido, por ejemplo, en mi día a día no lo tengo delegado de momento, pero al final es una de las cosas que, a diferencia de muchos otros, a mí me gusta generar el contenido, el sentarme a escribir o pensar un vídeo. Pero al final lo que pasa es que literal no tengo tiempo. Claro. O sea, a ver, podría dedicar el domingo, que es mi único día, pero ya a costa de qué, ¿no? Joder. Claro, y es un poco lo que pasa. Al final un perfil como el tuyo es dónde muevo yo más la aguja. Y no es ahí, pese a que eso te guste, pese a que ahí muevas la aguja, y hay otras cosas donde la mueves además que no son delegables. Y es así. Entonces, claro, si se junta alguien me ayuda con esto, pero a la vez sigo haciendo algo o sigo dándole apoyo, además es que eso se multiplica por 10, porque si tú sigues gustándote, sigues aportando ese extra de creatividad, ese extra de tuyo propio, etcétera, etcétera, pero además tienes a alguien empujándote, dándote apoyo, los días que vas a fallar, pues que no fallando, etcétera, etcétera, eso se multiplica. Entonces, luego hay otros perfiles que todo eso no lo tienen y bueno, hay que, que pueden funcionar igual, pero bueno, hay que remolcarlos más. Pero cuando tú además tienes esa gana de empujar, pero no llegas, si alguien empuja contigo, es que vamos, no hay límite. Pues tenemos que hablar. Perfecto. Buenísimo, Iván. Pues oye, muchas gracias por venir. Y gracias a ti por todo. Tenéis el LinkedIn de Iván en la descripción, así que quien quiera ponerse en contacto contigo, genial. Adelante. Pues nada, muchas gracias y me alegro mucho de haber venido a Valencia y me lo he pasado muy bien. Buenísimo. Genial.